Dominicanas y dominicanos, me dirijo a usted en un momento en que las palabras vuelven a ocupar el espacio público, pero la realidad insiste en desmentirlas. Nos encontramos ante una hora decisiva en la vida republicana, no solo de nuestra nación, sino de los pueblos del mundo. Es tiempo de hablar con claridad, sin rodeos, como siempre he procurado hacerlo, acerca de la conducta de este y de otros gobiernos que han dirigido el destino nacional y, en particular, sobre la política de austeridad que desde el aparato del Estado se ha puesto en marcha. Durante largos años, el Estado dominicano fue convertido en instrumento al servicio de intereses particulares bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, y aún después de su desaparición física se arraigaron prácticas que confundieron el patrimonio público con los bienes privados, que transformaron el cargo público en privilegio y no en servicio. En nuestra última locución vimos con buenos ojos y previamente motivamos la necesidad de un diálogo nacional, de la unidad del pueblo frente a los acontecimientos que sacuden al mundo. Se habló entonces de que el gobierno debía convocar a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la nación alrededor de un proyecto de plan de nación. Sin embargo, partiendo de lo expresado por el expresidente Danilo Medina, al término de una reunión con representantes del gobierno, se llega a la preocupante conclusión de que no existe tal plan de nación, mucho menos un plan de emergencia. Se ha hablado, una vez más, de austeridad. Se nos dice que es necesario apretarse el cinturón, que los recursos no alcanzan, que debemos sacrificarnos, pero el pueblo dominicano ya no puede aceitar discursos vacíos cuando la realidad material desmiente cada palabra. Compatriotas, la historia no es neutra, la historia es lucha de clases. Cuando analizamos la conducta del Estado, debemos preguntarnos a quién sirve realmente. No basta con proclamar austeridad, hay que examinar quién se sacrifica y quién se beneficia. Un pueblo que ha vivido no solo escucha, también compara, también analiza, también cuestiona. Y hoy ese pueblo comienza a preguntarse por qué el sacrificio siempre recae en los mismos, en los pobres, en los trabajadores, en los campesinos sin tierra, en las madres solteras, en los desempleados y en quienes trabajan por salarios irrisorios, salarios de hambre. Entonces tenemos que ver todo esto en el contexto global y en la guerra en que nos encontramos en el mundo. El mundo atraviesa tensiones profundas. La guerra vuelve a ocupar el centro de la historia. El conflicto en torno a Irán, con la participación de Estados Unidos e Israel, no es un hecho lejano ni ajeno a nuestra realidad. Vivimos, por tanto, en un mundo interconectado. Las intervenciones de Estados Unidos en otras naciones, como ocurrió en Venezuela, han sido justificadas bajo distintos argumentos, pero siempre atravesadas por intereses geopolíticos y energéticos. Lo que está en juego es el control de recursos, de energía, del poder económico global, y cuando esas disputas se intensifican, sus efectos llegan hasta nosotros. Aumenta el combustible, suben los alimentos, se encarece el costo de la vida. Pero la verdadera decisión no es solo lo que ocurre en el escenario internacional, sino también cómo se distribuyen sus consecuencias dentro de cada nación. En medio de esta crisis global se nos habla de austeridad, pero llega el momento de preguntarnos con firmeza, ¿austeridad para quién? Porque si el pueblo se aprieta el cinturón mientras los privilegios permanecen intactos, eso no es austeridad, es una decisión de clase. Aquí la historia nos ofrece una referencia inevitable
y estamos obligados a recurrir a ellos del pasado. Está la presencia de alguien que fue presidente de la República solo por 7 meses. Nos referimos a un personaje de la historia que lleva por nombre Juan Bosch. Hubo un momento en nuestra historia en que Juan Bosch asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963, tras haber ganado las elecciones del 20 de septiembre de 1962 con más del 62% de los votos, fundamentalmente del pueblo trabajador y aquella clase empobrecida. Campesinos, obreros y sectores populares se sintieron atraídos por un discurso que convocaba a la lucha por reivindicaciones sociales y económicas. Quiero que sepan que esto ocurrió después de la caída de la dictadura de Trujillo y del proceso de transición encabezado por el Consejo de Estado. Su gobierno, que apenas duró 7 meses, fue derrocado por un golpe de Estado impulsado por la oligarquía nacional, los grandes intereses económicos, con el respaldo de sectores de la Iglesia, partidos tradicionales, propietarios de grandes ingenios azucareros y el apoyo externo de los Estados Unidos de América. Su delito fue creer que la República Dominicana debía ser dueña de su patrimonio y su destino, es decir, que ellos no aceptaban esa tesis de Juan Bosch, que el pueblo es soberano y que quien gobierna está obligado a rendirle cuentas. Quiero que sepan que Bosch entendía que el presidente no manda sobre el pueblo, obedece al pueblo. Procede destacar que Juan Bosch comprendió con absoluta claridad que el Estado no podía continuar siendo instrumento de dominación de las élites, sino que debía transformarse en herramienta efectiva de justicia social. En una ocasión, siendo presidente de la República, se dirigió a toda la nación en un momento de incertidumbre económica y social. Le habló al pueblo de la austeridad, pero su austeridad no fue un discurso retórico, fue una práctica concreta de ruptura con el privilegio. Por tanto, pasó a reducir el gasto público, eliminó prebendas, combatió el clientelismo, gobernó con honestidad y colocó al pueblo en el centro del poder político. Eso, compañeros y compañeras, no fue simplemente administración pública, fue una posición de clase. Conviene, por tanto, precisar que el plan de austeridad que Juan Bosch presentó al pueblo en 1963 no fue un documento formal, sino un conjunto coherente de políticas y decisiones sustentadas en una línea de gobierno austera, ética y racional en el manejo del gasto público. Sus ejes principales fueron los siguientes: 1. Reducción del gasto público innecesario, eliminación de gastos superfluos en la administración pública, disminución de privilegios de altos funcionarios, control estricto del uso de los recursos del Estado, al extremo de que en el Palacio Nacional no se servían bebidas costosas como el champaña, el vino, sino que se pasó a brindar agua de coco y limonada, lo que fue criticado por sus enemigos. No utilizó el Estado para distribuir empleos como mecanismo de apoyo político. Evitó el uso de fondos públicos para favorecer grupos particulares. Esto rompía con una práctica profundamente arraigada en la cultura política dominicana. En tercer lugar, fue y dio lugar a la transparencia y ética administrativa, promoción de una gestión pública honesta, tolerancia cero frente a la corrupción. Intentó con firmeza la utilización y utilizar el Estado reduciendo el personalismo. En cuarto lugar, dio prioridad al gasto social.
Se dedicó al enfoque de la educación, salud y justicia social. Por eso impulsó con la Constitución de 1963 una de las más avanzadas en derechos sociales y laborales, colocando a los sectores más humildes en el epicentro mismo del proyecto nacional. De inmediato pasa al quinto lugar, o sea, la reforma del rol del Estado, con una convicción de que el Estado debía servir al interés colectivo y no a las élites económicas o militares. Provocó con intención de limitar el poder de sectores tradicionales, como lo es la oligarquía, terratenientes grandes latifundistas con tierras improductivas, determinados sectores eclesiásticos y estructuras militares tradicionales. En tal sentido, ese enfoque austero y ético produjo efectos de gran alcance. Veamos: generó resistencia en sectores de poder, empresarios, militares, políticos tradicionales y factores externos, que hicieron todo lo posible por impedir toda consolidación del plan de nación. Por tanto, fue catalogado de radical por grupos conservadores. Juan Bosch contribuyó al clima que culminó en el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, acontecimiento que posteriormente daría paso a la Revolución de Abril de 1965 en demanda del retorno al orden constitucional. La austeridad que practicó Juan Bosch no fue producto de un capricho ni de una coyuntura pasajera, fue la expresión de un principio moral y de una necesidad histórica. Bosch tenía plena conciencia de que un país pobre no puede permitirse un gobierno rico. Con claridad meridiana afirmó: quiero que sepan algo, con absoluta franqueza, este gobierno no tomará el dinero del Estado para comprar voluntades. Por tanto, termina la cita, pero indica: no se compraron periodistas, las nóminas del Estado no fueron infladas, no se otorgaron pensiones privilegiadas por encima de lo que podía recibir un ciudadano humilde. Eso dio lugar a sostener que no estamos aquí para dirigir el viejo sistema del clientelismo político. No hemos llegado al poder para colocar amigos ni pagar favores, ni para enriquecer a nadie. Hemos llegado al poder para gobernar con honradez. Esas palabras de Juan Bosch, como bien sabemos, incomodan a quienes estaban acostumbrados a vivir del Estado sin servirle. Para poner en práctica su política de austeridad, Bosch la articuló con una nueva visión de país consagrada en esa Constitución bien elaborada para el pueblo de 1963. Esa Constitución reconoció derechos antes ignorados: el derecho del trabajador a participar en los beneficios de la empresa, el derecho a la tierra para quien la trabaja mediante el impulso de la reforma agraria, la entrega de parcelas a campesinos sin tierra, acompañadas de vivienda básica para sus familias, el derecho a la educación, a la justicia social y a la dignidad humana. Quiero que sepan que para vos, él tenía claro que esos derechos no podían hacerse realidad si el dinero público se desperdiciaba o se desviaba de su origen y resultado. Por tanto, la austeridad no es una sola cuestión económica, es también, por tanto, una forma de justicia. Los gobiernos posteriores, uno más que otros, gastaron sin control y distribuyeron recursos sin criterio estructural. Bosch hizo lo contrario, y por eso afirmó que había sectores que no solo querían verlo gastar sin límites, sino gobernar sin principios. Él no retrocedió, su gobierno no retrocedió. Lo hizo porque no contrajo compromisos con intereses particulares, sino con el pueblo dominicano. Aún presentado el plan de austeridad, pidió al pueblo comprensión
vigilancia y apoyo. Por tanto, expresó, cito, la austeridad que hoy practicamos es el sacrificio necesario para construir una república distinta, una república donde el Estado sea honesto, donde la ley se respete y donde el bienestar no sea privilegio de unos pocos, sino derecho de todos. Termina la cita y a continuación añade con firmeza: este gobierno le pertenece al pueblo, y con carácter proclamó: mientras estemos al frente del gobierno, cada peso del erario será tratado con el respeto que merece, como el fruto del trabajo de ustedes. Los pasajes que expresan el pensamiento con el cual Juan Bosch gobernó permiten afirmar que ningún otro gobierno ha sido tan coherente y leal con su pueblo como lo fue el suyo en los 7 meses que se le permitió ejercer el poder. La verdadera austeridad, la que encarnó Bosch, implicaba afectar intereses reales, y ahí radica la clave. Podemos afirmar que, cuando la austeridad no toca a los sectores de poder económico, no es austeridad, es una redistribución desigual de la carga que la sufren los pobres y los desposeídos. Es, en realidad, una transferencia del peso de la crisis hacia el pueblo, quien pasa a sufrirla. Hablar de sacrificio y de apretarse el cinturón nos obliga a comprender la contradicción que vivimos hoy. Por tanto, quiero que sepan que un pueblo que produce riqueza frente a un sistema que la distribuye de manera desigual, un discurso de sacrificio frente a una práctica de privilegio, es en esa contradicción donde nace la conciencia. El pueblo dominicano debe comprender que no basta con cambiar gobiernos, si no se transforman las estructuras que los sostienen. Señor presidente Luis Abinader, permítame dirigirme a usted. Tal vez no soy quien para ocupar su atención, pero si alguna mosca pasa por sus oídos, tal vez pueda susurrarle que el legado de Bosch no debe reducirse a la memoria ni al olvido. Debe asumirse como referencia histórica de lo que significa gobernar con ética, coherencia y compromiso real hacia las mayorías del pueblo. Ese pueblo debe indagar y preguntarse por qué aquel proyecto fue interrumpido, por qué se produjo ese golpe de Estado que ha provocado atraso para esta nación. Y al hacerlo, llegará a una conclusión inevitable. Cuando un gobierno intenta romper con los intereses dominantes y proclama la liberación nacional, todo el sistema reacciona. Hoy, más que nunca, el país necesita conciencia crítica, organización social, claridad sobre las verdaderas causas de nuestras condiciones materiales. No se trata únicamente de exigir austeridad, se trata de preguntar: ¿austeridad para quién? ¿En beneficio de quién? ¿Sostenida por quién? Si el hombre y la mujer de este pueblo no reaccionan y no se formulan estas preguntas, ningún gobierno responderá con hechos. Seguirán respondiendo con palabras y continuaremos atrapados en el mismo ciclo histórico. Señor presidente, al igual que usted, el pueblo está plenamente consciente de que el temor que hoy recorre el mundo es real. El miedo a la guerra, el miedo a la escasez, el miedo a la inestabilidad. Lo único que puedo pedirle a usted es que ese temor no sea instrumentalizado contra un pueblo noble y con historia como el nuestro, porque usted sabe, tan bien o mejor que yo, que un pueblo con miedo acepta recortes, normaliza desigualdades, pospone derechos. Por eso, hoy más que nunca,
Necesitamos claridad. Dominicanos, la historia no está escrita de una vez y para siempre. La historia se construye en la lucha. Esa historia se construye en la conciencia y en la acción colectiva. Y es el pueblo, solo el pueblo, quien puede transformar las condiciones que hoy se presentan como inevitables. Compatriotas, todos y todas, quiero que sepan que es necesario plantear caminos. No basta con criticar, es necesario señalar rutas concretas y debe hacerlo el presidente como director esencial del aparato de gobierno. No se trata de consignas, se trata de exigencias completas, orientadas a que la austeridad deje de ser discurso y se convierta en justicia real. Por eso, primero, quiero significar la autoridad dirigida al poder, no al pueblo. La primera medida de política de austeridad debe ser la reducción de privilegios en los altos cargos, quienes gastan en los restaurantes, en los viajes y mucho hasta teniendo amantes. Eliminación de gastos superfluos en el aparato estatal. Transparencia total en el uso de los recursos públicos. La austeridad debe empezar desde arriba y no es austeridad si se va a los de abajo. En segundo lugar, tenemos que pensar en cómo reformar la estructura del gasto público. No se trata solo de gastar menos, sino de gastar de manera distinta. Eso significa priorizar en la salud, en la educación, en la vivienda, revisar subsidios que benefician desproporcionadamente a sectores de mayor poder, reorientar el presupuesto hacia las mayorías trabajadoras, no como promesas, sino como prioridad material. En tercer lugar, en un contexto de crisis global, quien más tiene debe aportar más, no debe olvidarse esa expresión. Revisión de privilegios fiscales injustificados, combate efectivo a la evasión y la elusión. No puede haber austeridad con privilegios fiscales intactos. Eso nos lleva a ponderar en cuarto lugar la política fiscal progresiva. Tenemos que buscar la protección del poder adquisitivo del pueblo. Frente al impacto de la crisis internacional, procede decir lo siguiente y tenerlo en cuenta y ponerlo en práctica. Debemos dar lugar al control y regulación de precios en bienes esenciales. Políticas activas para evitar la transferencia total de la inflación al consumidor. Provocar el fortalecimiento del salario real de nuestros trabajadores. Diciendo eso nos lleva a un quinto apartado de suma importancia que tiene que ver con la transparencia radical y el control social. Acceso público a la ejecución presupuestaria en tiempo real, provocando la participación del pueblo en la vigilancia del gasto, en la sanción efectiva a la corrupción. Eso quiere decir que hay que tener un control social. La austeridad, por tanto, se convierte en un discurso vacío si no tomamos en cuenta esos controles y fiscalización. Por tanto, hay que buscar un bloque propositivo con la soberanía productiva y la transformación estructural de todo el aparato del Estado. Dominicanas y dominicanos, si algo nos enseñan las crisis, las internas y las que vienen del exterior, es que un país que no produce lo que consume es un país que vive en permanente vulnerabilidad, porque no hay verdadera independencia política sin independencia económica, y no hay independencia económica sin capacidad productiva propia. Compatriotas,
todos y todas, ha llegado el momento de plantear con firmeza una verdad que durante demasiado tiempo ha sido ignorada. La tierra dominicana no puede seguir siendo subutilizada mientras importamos lo que podemos producir. No es solo un problema agrícola, es un problema estructural. Es la forma en que nuestra economía ha sido organizada históricamente. Producir poco, importar mucho, depender siempre, y eso es un pecado y un crimen. Por eso, el país necesita una transformación profunda basada en pilares fundamentales. Poner a producir la tierra para buscar la soberanía alimentaria, incentivar la producción nacional de alimentos básicos, garantizar acceso a la tierra, crédito y tecnología a pequeños y medianos productores, reducir la dependencia de importaciones esenciales, porque un pueblo que no controla su alimentación no controla su destino. Transformar la materia prima, provocando la industrialización nacional. No basta con producir, es imprescindible transformar. Desarrollo de agroindustrias, por tanto, tiene que provocarse el procesamiento local de productos agrícolas, generación de valor agregado dentro del país. Exportar materia prima, importar productos terminados constituye una de las formas más evidentes de dependencia económica. Fortalecer el mercado y el trabajo interno, impulsar empleo productivo, no meramente administrativo, elevar la capacidad real de consumo del pueblo, vincular la producción nacional con el mercado interno. Si un pueblo con capacidad de compra no puede existir una economía sostenible, tenemos que provocar la revolución educativa, la tecnológica y la formación productiva. Dominicanos y dominicanas, la educación no puede continuar desvinculada de la realidad económica. Formación técnica y tecnológica, acceso universal a la educación digital, articulación efectiva entre educación y producción. Un país que no domina la tecnología termina dependiendo de quienes sí la dominan. Reducir la dependencia estructural es la misión y objetivo de todo buen gobierno. Y finalmente quiero significar que debemos disminuir la dependencia energética externa, incrementar la inversión en innovación local, definir una estrategia nacional de desarrollo productivo. Por tanto, cada crisis internacional nos recuerda una verdad elemental. Cuando dependemos de otros, pagamos nosotros las consecuencias de decisiones que no hemos tomado. La historia nos enseña algo fundamental. Cada crisis abre dos caminos. Uno conduce a una mayor desigualdad, el otro conduce a una mayor conciencia. Y esa decisión no la toma únicamente el gobierno, también debe tomarla el pueblo tomando conciencia. Hoy más que nunca necesitamos recuperar algo que no se decreta, que es la conciencia, no para repetir consignas, no para idealizar el pasado, sino para comprender el presente y transformarlo. El legado de Juan Bosch no puede verse como nostalgia, es una referencia histórica de dignidad, coherencia y compromiso, pero también es una advertencia. Cuando se intenta transformar el orden establecido, ese orden reacciona. La austeridad no puede ser una carga impuesta al pueblo mientras el privilegio permanece intacto. Si la autoridad o la austeridad ha de existir, debe ser ética, justa, orientada a transformar, no a perpetuar, lo que me permite concluir diciendo: soy consciente de que hay muchos jóvenes que no conocen a Juan Bosch ni su pensamiento, pero quiero que sepan que el ejemplo de este hombre demuestra que es posible gobernar con dignidad.
Y también nos enseña algo aún más importante, que la coherencia tiene un costo y que la transformación real genera resistencia. Hoy el país no necesita más discursos vacíos, necesita decisiones que rompan con la lógica que nos ha conducido hasta aquí de fracaso y negativismo. Necesita coherencia, necesita justicia, necesita decisiones que estén a la altura del sacrificio que se le exige al pueblo. Dominicanas y dominicanos, no se trata solo de exigir un mejor gobierno, se trata de construir una sociedad que comprenda su realidad, que cuestione sus condiciones y que actúe sobre ellas, porque solo un pueblo que comprende su situación y su realidad se convierte en un pueblo que puede avanzar, que puede exigir, que puede levantar la voz con orgullo y con dignidad. Y eso es lo que buscamos entre todos. Y por tanto quiero decirle a ustedes, aliméntense de los ideales y los sueños que tuvo Juan Bosch, busquen conocerlo, busquen sus libros, busquen todo lo que escribió, busquen sus alocuciones en YouTube y no sigan en la ignorancia ni en el olvido. Yo confío en ti y espero que alguien haya escuchado este mensaje en estos momentos difíciles que vive la humanidad y en particular nuestro país. Con el amor de siempre, hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.